El día de hoy vamos a llevar a cabo nuestro masterclass con el software de GeoStru de RPD, cálculo de pavimentos asfálticos. Muchas gracias a las personas que se están conectando y a las personas que se han podido conectar muy puntualmente. Proisercol es una compañía que nace para desarrollar los nichos de mercado en la industria de la ingeniería geotécnica, geomecánica, geofísica, civil, forestal y entre otras. Ofrecemos soluciones y de servicios especializados en diferentes sectores con el fin de crear oportunidades de crecimiento para lograr la excelencia y un servicio que contribuya a la expansión de nuevas alternativas de cómo hacer más fácil el trabajo de cada área. Geostru, líder mundial, llega a revolucionar en los campos de la ingeniería, geología, geotecnia, con más de 20 años de experiencia y presencia en 30 países, con más de 30.000 licencias activas. El software que facilita la integración de proyectos, cada programa no necesita módulos adicionales, permite que tengamos la información de una app a otra. Somos miembros acreditados por el BID de la Asociación Geotécnica de Especialistas. El software está diseñado bajo estándares de precisión absoluta en los algoritmos de cálculo, interfaz amigable. Cada programa es independiente y también resuelve casos específicos, mientras que los diferentes módulos pueden interactuar entre ellos gracias a la tecnología de intercambio BIM. Con el tiempo hemos demostrado estar siempre del lado de nuestros clientes, manteniendo precios competitivos y calidad profesional. El día de hoy nos acompaña el doctor Ismael Eduardo Ron Hernández, con un doctorado en pensamiento complejo, de la investigación educativa, también posee un doctorado en educación, es especialista en telemática e informática en educación a distancia, es ingeniero civil de la Universidad Central, posee una maestría en gerencia de construcción, es docente de pavimentos y vías, también está como tal a cargo del Departamento de Vías de Comunicación, ha participado en diplomados, congresos, simposios, cursos, seminarios, posee más de 20 años de experiencia en revisión y evaluación de proyectos de carreteras, ferrovías, inspección de obras de construcción, de pavimento, túneles, pilotaje, construcción de trincheras, terraplenes, pantallas, interpretación de estudios de suelo, prueba de cargas, anclajes, diseño estructural de pavimentos, levantamiento de inventarios de carreteras. También ha diseñado como tal mezclas de concreto asfáltico, hidráulico, experiencia también en diferentes áreas, entre otras. El día de hoy vamos a realizar el webinar durante 1 hora. Les voy a habilitar al finalizar la sesión el micrófono para que ustedes puedan interactuar con el docente, puedan aclarar cualquier inquietud, cualquier duda. Si desean la grabación de este webinar, la pueden solicitar en el chat de WhatsApp y con mucho gusto les podamos compartir la información. La próxima semana iniciaremos el curso que viene siendo el 7 de mayo. Las personas interesadas también pueden solicitar el contenido para que puedan revisarlo. Cualquier inquietud y cualquier duda, si desean activar una licencia trial en versión de prueba, me solicitan el link y con todo gusto. Sin más preámbulo, nuevamente le damos la bienvenida al ingeniero Ismael. Cualquier duda, con todo gusto. Muchísimas gracias y buena noche para todos. Aló, buenas noches. No sé Hola, si ingeniero. me oyen bien Sí, para ingeniero, sí, le comenzar oigo muy bien. con la disertación. Pero esto se trata de un software para el cálculo de pavimentos asfálticos llamado RPD, que utiliza básicamente el método ASTO del año 93. Eh, este método ASTO es un método empírico básicamente, aunque últimamente lo han llevado a ser mecánico e empírico, debido a que se utiliza también valores teóricos como el módulo de elasticidad, módulo de Poisson y el módulo de resiliencia, que es el módulo de elasticidad de los materiales. Hay, en caso de que no se pueda obtener el módulo de elasticidad en un laboratorio, porque son equipos que son demasiado costosos, hay unas correlaciones entre el CBR y el CBR California Very Rate, que es como el valor soporte de los suelos. Entonces, ese valor soporte de los suelos lo correlacionamos con unas ecuaciones que se obtuvieron también del método de Lazo y con la intervención de unos profesores, un ingeniero venezolano, Augusto Hugo, eh,
Gustavo Corredor, creo que uno colombiano, el ingeniero Reyes, hay ingeniero del Val, español, que han hecho correlaciones de esos CBR con módulos de resiliencia. Y entonces, este programa hace solicitud de algunos valores, como son número promedio de vehículos transitados en la carretera, lo que llamamos el PDT, que se obtiene en la práctica con la medición de los vehículos. Entonces, ese número de vehículos lo obtenemos con una medición que puede ser anualizada. Entonces, vamos a tener un PDT anualizado o podemos hacerlo porque son mediciones que son muy costosas, las podemos hacer también mensualizadas, es decir, en un mes tomamos el volumen de vehículos que pasa por determinado punto, hacemos ese volumen, dependiendo del mes del año, se divide entre 30, 28 o 31 o 29 en caso de que sea un febrero bisiesto, que puede darse el caso. Y obtenemos el PDT también. Entonces, con ese PDT que vamos a obtener, lo vamos a colocar aquí en número promedio diario de vehículos por día. La tasa anual de crecimiento es una tasa que nos dan las autoridades o el Ministerio de Transporte para decirnos, ellos la sacan conjuntamente, el Ministerio de Transporte con el Instituto de Estadística, sacan cuál es el promedio de crecimiento de los vehículos en un año. Entonces se tiene ese promedio de vehículos. El número de vehículos comerciales es la relación de vehículos pesados que pasan en ese estudio de tránsito en porcentaje, es decir, de cada 100 vehículos que pasan, cuántos vehículos son livianos y cuántos vehículos son pesados. Los vehículos livianos los podemos catalogar que son los vehículos que tienen dos ejes sencillos de dos ruedas cada uno. Hay picó, por ejemplo, que tienen una morocha atrás, la C30, por ejemplo, de la Chevrolet, o la F250 de la Ford, que son heavy duty, son vehículos picó de cierta fortaleza y de cierta capacidad de carga, que tienen dos ejes, pero uno de los ejes es con morocha. Ese ya es catalogado como un vehículo de carga. Entonces, desde ahí, desde los vehículos con más de 6 cauchos hacia arriba, son vehículos de carga que llamamos aquí vehículos comerciales. El tránsito según la dirección de la marcha puede ser, si uno está haciendo la medición en dos sentidos, ida y vuelta, por ejemplo, los que van de San Cristóbal, de San Antonio a Cúcuta y de Cúcuta a San Antonio, que van a medir ese tránsito en ambos sentidos, los vehículos pasan en el 100%. Si yo lo mido, perdón, si pasan en ambos sentidos, es el 50%, porque no, yo voy a diseñar en función del canal de diseño, ¿no? Si pasan en un solo sentido, es decir, yo estoy tomando la medición en un solo sentido, que son los vehículos que van de Cúcuta hacia San Antonio, entonces es el 100% de los vehículos que yo estoy tomando. En los vehículos comerciales, en el carril de proyecto, dependiendo del número de carriles, va a ser el porcentaje de esos vehículos en, en el diseño. Si es un solo canal por sentido, un solo carril por sentido, es el 100%. Si son dos canales por sentido, es el 90%. Y así lo va llevando lazo hasta que llega a 4 o más canales por sentido, que llega al 50%, algo así. Hay unas tablas para eso. Lo del coeficiente de dispersión de trayectoria lo tomamos como 1. La desviación estándar está entre 0,40 y 0,50. Tomamos promedio 0,45. El parámetro
que vamos a utilizar para la caracterización geomecánica del sustrato puede ser, si tenemos el módulo resiliente, utilizamos el módulo resiliente, o si tenemos el CBR, utilizamos el CBR. Cualquiera de los dos es válido. Ya el programa se encarga de hacer la correlación. La solicitud de mecánica es cuando trabajamos con el método racional, el método de cálculo, en este caso el método ASTO, nos pide, aquí colocamos los datos de este ejemplo que, que tenemos aquí, el tiempo de, ya que hay una parte aquí que me tapa ah, el tipo de los datos generales del programa que vimos aquí, en la parte iniciando el programa, nos pide el tipo de carretera. Nosotros tenemos varios tipos de carreteras. Déjame ir al programa como tal. Esos tipos de carreteras pueden ser autopista extraurbana, autopista urbana, carretera extraurbana, principal y secundaria y otros tipos de carretera más. Nosotros colocamos en este caso autopista extraurbana. Vida útil. La vida útil, dependiendo de el tipo de vía, va a ser la vida útil. Esa vida útil puede ser hasta 30 años, desde 10 hasta 30 años. Si tenemos una vía local, una vía interestatal, o sea, dependiendo del tipo de vía, de la importancia de la carretera, va a ser la vida útil. En nuestro ejemplo, vamos a tener 25 años. El índice de servicio inicial, eso fue uno de los valores que se obtuvo en la prueba vial de la ASO, cuando se hizo el ajuste en el año 86 para la ASTO 93, lo llamamos índice de servicapacidad inicial, ¿no? Que se determinó que la vía recién construida va a tener un índice. Por ejemplo, si es de pavimento rígido en 4,5 y si es un pavimento flexible en 4,2 y un índice de servicio final que va a depender de cómo se encuentre la carretera. Estos índices de servicapacidad son valores que se toman con un estudio que se hace a nivel empírico. Es decir, se mide más que todo el nivel de confort de la vía. Nos lo va a dar hay autores que están correlacionando eh, el, P, el PSI con el P, con el IRI y con el PSI, pero todavía no se ha llegado a una correlación directa. Entonces, 4,2 es el índice inicial y 2,2 es el índice de servicio final. Cabe destacar que una vía no puede dejar por debajo el 2, un índice final de 2, porque ya sería una vía intransitable, una vía muy difícil de transitar. La confiabilidad también es variable, que hay que resaltar que a mayor confiabilidad, menor es el error, pero también más costosa va a resultar la vía. ¿Ok? Entonces, eso también depende mucho sobre el tipo de vía que se está trabajando, que se está proyectando. El número promedio de vehículos diarios es un valor que nos lo da el tránsito, ya dijimos, medimos el tránsito y nos dio 4.200 en el caso del ejemplo. La tasa de crecimiento, que es un valor que nos da tránsito, aquí el ejemplo es el 5%. Los vehículos comerciales, aquí coloqué 175 a propósito para que me dé un error el programa.
Vamos a ver, estas son las pantallas que salen en el programa. Me dice cuando, una vez que haga el cálculo, me dice el porcentaje de vehículos comerciales que transitan sobre la carretera del proyecto debe ser mayor que cero y no mayor de 100. Claro, porque los vehículos no pueden andar más de los 100, del 100%, no pueden ser comerciales. Es decir, si nosotros tenemos que dos tipos de vehículos, vehículo liviano y vehículo pesado, asumiendo que no pase vehículo liviano por la vía, lo máximo que vamos a tener son 100% de vehículos pesados. Pero en nuestro caso va a ser del 17%. El tránsito, según la dirección de marcha, dijimos que era el 100, los vehículos comerciales el 90% y la desviación estándar 0,45. Otros datos que nos piden son las características geomecánicas del sustrato. Dijimos que estamos trabajando con el CBR, que es del 10%, y con el método AST. Lo otro, vamos a darle a las diferentes capas. Aquí tengo las diferentes capas que maneja una carretera. La usura, que sería conocida también como la carpeta de rodadura, la carpeta de rodamiento. La conexión, que es la carpeta intermedia, que es de un material similar a la carpeta superior, pero quizás no tan resistente como la anterior, como la carpeta de rodamiento. Por eso es que tenemos que el coeficiente estructural va a ser menor que en la carpeta de rodamiento. En la carpeta de rodamiento tenemos un coeficiente estructural de 0,43 y en la carpeta de conexión 0,38. Es un poquito inferior a la carpeta superior. Otra capa que tenemos aquí, otra carpeta, va a ser la carpeta base, la capa base, que va a ser, en este ejemplo, de 15 centímetros por coeficiente estructural de 0,28, y la carpeta de cimentación, que esta va a estar dividida entre la subbase y la subrasante, de 15 centímetros. Estos valores son valores que tomamos para el ejemplo, ¿no? Esos valores los vamos a determinar nosotros, se determinan en la práctica con la ecuación del ASTO, pero para eso tenemos este programa que nos va a comprobar si los valores de los espesores que nosotros colocamos cumplen con las condiciones específicas para el pavimento que estamos diseñando. Entonces, cuando hacemos la solicitud de los resultados que elabore el cálculo, él nos va a dar, primero nos dice que un error porque corregimos aquí, que era 17% de los vehículos comerciales. Y entonces le pedimos la comprobación y nos da el número de eje estándar de 8,2 toneladas. Son las repeticiones de carga en el periodo de diseño. Va a ser el número de eje estándar de 8 toneladas límite, o sea, lo máximo que puede soportar la carretera. El coeficiente de equivalencia de, eje de 82 kilonewton, de 8,2 toneladas, 18 kilo PSI, KPSI, parámetro de distribución estadística que nos da menos 1,28, que es directamente relacionado esto es lo que llamamos el ZR, que es un valor que va directamente proporcional a la confiabilidad, el número estructural, que es una relación directa del método ASTO con el número de capas. Va a tener un número estructural
en cada uno de las capas, y ese número estructural viene dado por el coeficiente estructural, el coeficiente de drenaje y el espesor. Entonces, esos valores nos van a dar un número estructural. La diferencia entre los índices de rendimiento del estado final e inicial es 2. El módulo resiliente expresado en PSI va a ser 14.230. Me lo da el resultado del cálculo. El factor de seguridad debe ser mayor a 1 para que pueda comprobar. La condición de comprobación con los datos que colocamos originalmente va a ser que no comprueba porque no, nos da 0,64 ese factor de seguridad. Reintroducimos los datos manteniendo el espesor de la carpeta asfáltica y el espesor de la carpeta intermedia igual. Aumentamos el espesor de la base a 18 centímetros, el mismo material, y el espesor de la cimentación en 18 centímetros, también manteniendo la condición inicial del pavimento. Nos da ahora los datos que ven aquí y el factor de seguridad en este caso nos dio 1,34, lo que quiere decir que está comprobado que ese pavimento en esas condiciones, con esos espesores, va a cumplir. Cuando se diseña un pavimento, se diseña buscando que falle un determinado tiempo. Es decir, es una de las pocas estructuras que el ingeniero civil diseña para que falle. Nosotros diseñamos los pavimentos para que en un determinado tiempo falle, previendo unos mecanismos de mantenimiento en cada cierto tiempo, de manera de que podemos alargar su periodo de vida. Hay también el método, en vez del método Aston, con el método, por ejemplo, racional, con la teoría de Westergaard, que él en los años 38 del siglo pasado publicó una fórmula que se ajusta a las condiciones elásticas. Es una forma que toma en consideración el módulo de Poisson, el módulo de elasticidad de los elementos, de los materiales que intervienen en el pavimento, ¿no? Establece o supone que el suelo es una masa homogénea, elástica y reforzada por láminas horizontales. Entonces él propone que el incremento de fuerza vertical producido por una carga concentrada se aplica y nos da esta ecuación. Esto es una tabla que tenemos. Esta es la estructura del pavimento, como nos lo establece el programa, ¿no? Vemos ahí que tiene una capa usura, que sería como la capa de rodamiento. Tiene la capa de conexión, que sería, estos valores que están aquí a la izquierda son valores de otra prueba. La capa de conexión, que sería como la carpeta intermedia, la base y la cimentación, que vendría a ser la subbase y la subrasada. ¿Ok? Esos valores hay que irlos probando de manera de que nos dé el valor de aprobado en el pavimento. Los pavimentos pueden ser flexibles, que es el caso nuestro para este programa. Se pueden dividir varias capas. Las capas principales, que son las capas superiores del pavimento. Estos son estructuras multicapas, ¿no? Donde tiene un comportamiento de la aplicación de la carga sobre el pavimento, genera una deformación y unos esfuerzos. Esos esfuerzos, en el caso de los pavimentos flexibles, son casi puntuales. En el caso del pavimento rígido, son más suaves,
porque trabaja con la losa del pavimento. Y a medida que va bajando en profundidad, es decir, que va siendo más profundo, la idea del diseño es que ese esfuerzo llegue a la subrasante haciendo el menor daño posible, o que la presión a ese nivel de la capa sea menor. Vemos el comportamiento de ese caucho sobre el pavimento en la parte superior, justo debajo del caucho de la llanta, va a generar esfuerzos de compresión, y en la parte inferior del pavimento va a generar esfuerzos de tracción. Y en los laterales pasa lo contrario. En la zona de aproximación va a ser de tracción en la capa superior y de compresión en la capa inferior. Ese movimiento que va a generar la rueda sobre el pavimento va a generar una serie de movimientos en ese pavimento que va a crear muchas veces fisuras que, si no está bien diseñado, puede llegar al caso de generar fallas estructurales como piel de cocodrilo, de contracción, de agüellamiento. O sea, hay una diferencia, una número finito de fallas que ya están estudiados, y que de acuerdo a esa falla va a ser el mantenimiento. Nosotros vamos a tener fallas estructurales, que son las que nos afectan directamente el pavimento, y las otras fallas que son de confort, de comodidad del, del pavimento. Este es un camión tipo 2S2, que es un semitractor que tiene dos ejes en la parte delantera y dos ejes en la parte trasera, un eje tándem. Y esta es la composición de las ruedas sobre el pavimento de ese camión. El comportamiento, lo vemos aquí, el contacto, que va a ser directamente proporcional a la presión de la llanta. Es decir, a mayor presión, mayor esfuerzo genera mayor presión genera sobre el pavimento. Ya, que aquí tenemos unos puntos. El programa para el curso va a ser, se va a hablar sobre la teoría de pavimento, toda la teoría que involucra la parte de los métodos de diseño, que son métodos empíricos y métodos racionales o mecanicistas. Los racionales tienen que ver más directamente con los módulos de elasticidad, valores teóricos que nosotros, con ecuaciones y una serie de datos, vamos a obtener los valores de hacia dónde nos va a llevar el cálculo, el diseño. Tenemos que calcular los módulos resilientes y los coeficientes estructurales de capa con ecuaciones que ya están. Y una vez que nosotros determinamos en el caso de que no se pueda obtener el módulo resiliente, vamos a trabajar con los CBR. La determinación de los coeficientes de drenaje, yo estuve investigando en la parte de Colombia, generalmente eso va entre 0,8 y 1,2, dependiendo de la condición de drenaje del sitio, porque la influencia del drenaje en los suelos
no es que no tenga importancia, sí es importante, porque si un suelo se satura, ese suelo saturado va a tener mayor deformación que un suelo más seco o menos húmedo, si que no llega a saturación, que esté húmedo o que esté seco. Entonces, dependiendo de ese comportamiento, de acuerdo al clima, hay sitios que llueve casi todo el año, esa zona de la Amazonia, esa zona por ahí, y hay otros sitios que llueve muy poco. Entonces, eso influye en los coeficientes de drenaje. Y lo otro es la determinación de los espesores. Eso es un proceso que por el método ASTO hay que elaborar una ecuación, que es la gran ecuación de la ASTO 92, 93, que se resuelve con ecuaciones que van haciendo iteraciones cada por diferentes métodos, métodos numéricos. Tienen que ir haciendo iteraciones porque son valores que van dando muchos resultados, tienen muchos resultados. Y entonces, hasta que el valor se aproxima a la 10 millonésima entre un lado de la ecuación con el otro, es que tenemos ya esos valores. Esos son cálculos que son complicados. Entonces, nosotros haciendo, respetando la norma de la ASTO y respetando las ecuaciones del método racional, nosotros podemos determinar los espesores e ir chequeando con el programa RPD si cumple o no cumple, conociendo los valores de la, los valores del cálculo. Haciendo, por ejemplo, con Westergaard, que es un método ya racional, él me va a pedir la misma vía para no colocarle más variables, sino la misma variable, salvo lo que es del método racional y no es del ASTO, que dijimos que es común el periodo, el tipo de vía, la confiabilidad, el PDT, los valores de vehículos comerciales, el número de canales, en cuántos sentidos se toma la vía. Aquí vamos a trabajar, puede ser con el California, con el módulo resiliente, perdón, en kilogramos por centímetro cuadrado, y vamos a colocar ahora la relación del caucho con el, con el pavimento, que es esta relación que está aquí, este ancho que está aquí. Ese valor lo colocamos aquí, 18,5 centímetros, en la presión de inflado de los neumáticos, y le decimos que estamos a trabajar con Westergaard. La estratigrafía la dejamos igual porque son los mismos suelos, con la diferencia que vamos a colocarle, en vez de coeficiente estructural y coeficiente de drenaje, vamos a colocarle los módulos de elasticidad de los diferentes materiales. En la usura, por ejemplo, eh, sería 28.122, que es el equivalente a unos 400.000 PSI. Este programa tiene la ayuda que si vamos a utilizar un, un geotextil y una geomalla, se le agrega que tiene un archivo ya con eso, con los datos de esa geomalla, el aporte que da, que iría entre la usura y la conexión. La conexión, el espesor es el mismo, con los valores diferentes, un poquito inferior al de la capa de rodamiento. El espesor de la base
y el espesor de la cimentación y hacemos el cálculo. Y el informe nos da que comprobó, vamos a probar primero llevar con 15 centímetros de base y 15 centímetros de cimentación, probamos si cumple por el método racional. Sí, con los datos del método racional, él cumple porque son valores que nos va a dar de acuerdo a los módulos de elasticidad de cada uno de los elementos. No sé si tienen alguna pregunta que hacer aquí. No, acá en el chat no hay preguntas, ingeniero. ¿No han hecho preguntas? No. Yo les voy a compartir acá por el WhatsApp el link para que ustedes puedan descargar la licencia en versión de prueba, en versión trial. Y les voy a enviar también el manual para que ustedes puedan también conocer un poco la interfaz del programa. Hay una pregunta del ingeniero Miguel García y es, ¿hay algún límite del programa? ¿Hay alguna limitante del programa? Esto es un programa de chequeo. Yo creo que no habría una limitante en cuanto, por ejemplo, que él dice, yo me imagino que eso será porque faltan estudios en Colombia del efecto del clima sobre los suelos, del clima y el tipo de suelo con respecto a los drenajes. Porque si aquí en Venezuela, por ejemplo, hay un estudio que hicieron un grupo de ingenieros venezolanos que determinaron cómo es la zona pluviométrica de Venezuela y cómo son los suelos. Eso lo tienen en Colombia porque yo estuve revisando, pero no han hecho un chequeo del tiempo que dura, por ejemplo, el agua en drenarse en los diferentes suelos. Por ejemplo, aquí se clasifican en 12 zonas climáticas y cada zona climática tiene un periodo de lluvia, un periodo de sequía y un periodo de saturación, porque en Venezuela no tenemos estaciones, sino dos periodos, un periodo de lluvia y un periodo de estación. Entonces, ese es un estudio que habría que hacer en Colombia para determinar esos valores del coeficiente de drenaje, que sería como el, la limitante que yo veo que o sea, no hay no es que no tenga importancia, tiene cierta importancia en cuanto a la resolución al desenvolvimiento del pavimento como tal en su vida útil. No sé si tienen otra consulta. Vale, ingeniero, muchas gracias. Ya miro acá en el chat. Dice el ingeniero Javier, el caso cuando no se le entiende, el caso cuando la subrasante o el terreno natural es roca en buen regular moderadamente, fractura. Espérame, ingeniero, ¿le puedo habilitar el Ya. micrófono, ingeniero Javier? Si quiere, para que por favor pueda activar su micrófono y le pueda hacer la pregunta al ingeniero. Ingeniero Javier, ya puede hablar, estar amable. Muy buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Mi consulta Ingeniero, nace se escucha muy pasito, no se le escucha. ahora sí. Ya se Ah, le está escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo sí, está, ingeniero? Mi consulta es, en este bueno, caso, si el programa, por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de que tengamos, por ejemplo, materiales muy duros, ¿no? Como roca, sí, en este caso, ¿no? Tenemos como subrasante o terreno natural, por así decirlo. ¿Cómo considera el programa o cómo considera, por ejemplo, la distribución para el método Ashton o los demás métodos que está presentando, ¿no? Por así decirlo, ¿no? ¿Qué valor se le estima? O el programa también estima valores en base al tipo de suelo. Eso también me gustaría saber, ¿no? sí. Respecto a ello. Bueno, hay una relación dependiendo del tipo de suelo. Si es una roca, cuando uno calcula, por ejemplo, un CBR, el CBR es una comparación que hacemos con la piedra caliza.
Es decir, ese valor que nos determina la roca caliza triturada nos va a dar un CBR muy cercano al 100%. Y entonces se ha determinado con los estudios de diferentes ingenieros, ya le digo por aquí que tengo una tablita con los CBR y la condición del pavimento para ese, aquí está. No sé si se ve en la pantalla. Sí, ¿Ah? sí, sí, Ah. se ve. Dependiendo del valor del CBR, la condición de la fundación, es decir, la condición de subrasante, entre 0 y 5 ese CBR, la condición va a ser muy mala, o sea, muy mala como fundación. Entre 6 y 10 va a ser mala. Cuando tenemos roca, debe estar un CBR entre 81 y 100, va a tener una base muy buena. Entonces, la condición como fundación va a ser mejor. Es decir, porque acuérdate que a medida que va bajando de profundidad, es decir, que vamos profundizando más el, la capacidad va a ser menor. La calidad de ese suelo va a ser menor. Es decir, a medida que va cada capa que subyace de la otra, esa capa, la más abajo, va a tener la menor capacidad y a medida que va subiendo hacia la superficie, va mejorando su condición. Entonces, nosotros podemos tener, por ejemplo, un CBR de 20% que nos dice, bueno, es una subrasante buena, pero es una subbase mala. ¿Me explico? Igual pasa cuando tenemos, por ejemplo, un CBR del 30%, va a ser una subbase buena y va a ser una mejor subrasante. No sé si esto responde a su pregunta. Claro, ingeniero, sí, sí lo entiendo en este caso. Esa es la clasificación más que todo de CBR según la, bueno, en Sí, medios, la Ashton, ¿no? Sino que mi condición en este caso entendemos que una roca, por así decirlo, en condiciones sanas, por así decirlo, cuando se comienza a hacer una excavación para el tema de prospección, puede pasar más del 100%, ¿no? Ya que la sí, piedra de California es una piedra, en este caso, por así decirlo, estándar, por así decirlo. Hay piedras que tienen una mayor resistencia, por así decirlo. Mi otra sí. consulta era en este caso la presentación que nos da el software en base justamente a la distribución de los estratos. Nos genera un reporte, en este caso, Ajá, nos da, por ejemplo, nosotros podemos poner los costos, por así decirlo, de los materiales, por ejemplo, a disponer, ¿no? Por ejemplo, en este caso la carpeta o la base, la subbase, cuánto nos sí. costaría y, por ejemplo, cuál sería, y hay alternativas, por ejemplo, que nosotros le podemos dar al cliente, en este caso, con el software. Eso también era una consulta, ¿no? ¿Y qué tipo de reporte nos dan, qué tipo de informe nos da, ¿no? En este caso. El reporte es un reporte que dice aquí exportar. ¿Están viendo el programa ahí en pantalla? No, Ah, no. No, no se está viendo, ingeniero. ya va, espérate para compartir aquí. Ahora sí. Sí, Ah, ok. Esta es una vista del programa. En la entrada tenemos los datos aquí. Ok, autopista extraurbana. Tiene esta serie de carreteras. Estamos trabajando. Podemos trabajarlo con el método ASTO o el método racional por Ivanov o por Westergaard, ¿no? Westergaard. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer que lo vamos a hacer por ASTO con con esos datos, la estratigrafía, los espesores, ¿no? Y una vez que yo le doy a calcular, después que le coloco los datos generales y la estratigrafía, yo le doy aquí en Home, donde dice calcular. Él calcula y me va a dar estos valores. Aquí medio sin comprobar, porque los datos los regresé la estratigrafía a 15 centímetros. Esto aquí varía un poco.
18 centímetros, por ejemplo. Uno va variando 18 centímetros. La ASTO también tiene una tabla que nos dice, dependiendo del tránsito de la vía, de los valores esperados en el periodo de diseño, dependiendo de ese tránsito, si es tránsito pesado, medio o liviano, nos va a dar unos espesores mínimos de las diferentes capas. Si es para la carpeta asfáltica, que en este caso sería la carpeta de usura con la conexión, que sería la carpeta asfáltica, la mezcla de las dos. Es probable que nosotros la usura la tenemos como carpeta de rodamiento y la conexión como carpeta intermedia, pero ambas son materiales asfálticos. ¿Me explico? Ahora, la base y la cimentación sí son materiales granulares. En el caso este que estamos trabajando, puede ser que sea, si nosotros mejoramos, porque son suelos que son muy plásticos, lo mejoramos con asfalto, con cemento, esa condición tenemos que hacérsela saber al programa, porque eso nos va a variar el coeficiente estructural de esas capas. ¿Me explico? Y entonces, una vez que calculamos, vamos a darle, que cambiamos los valores de los espesores, calculamos nuevamente y me dice sin comprobar todavía. Vamos a subir a 20 centímetros. Yo mantuve 5 y 7, sí, 20, 20. Uy, voy a tener que 4200. Aquí son, hay que cambiar de 4000, de 3500 a 4200 en el cálculo. Déjame subirle aquí, poner 7 y 6. No comprueba. Ya, debe haber un error aquí en alguno de los datos que metí. Otro 2, 90%. Aquí. Le había metido un dato de bien. Lo tenía aquí en la entrada de datos, California Bearing Radio, el CBR, y lo tenía con 10 kilos por centímetro cuadrado, que no es el equivalente eh, a la característica del sustrato. Sería alrededor de 30.000 PSI. Déjame hacer una conversión del PSI de PSI a kilogramos por centímetro cuadrado. Son 35.000 PSI, ¿no? O 33.000, 32.000 PSI. Eso equivale a 2.249 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, podemos hacer aquí 2.250 kilogramos por centímetro cuadrado. Y aquí sí nos va a cumplir con 5
18 y 18. Calculamos y compruebo. Y todavía podemos más, pues nos da factor de seguridad de 8,8. Demasiado. Aquí está. Con 18 y 18, manteniendo la carpeta fáltica en 5 y la intermedia en 7, con 18 y 18 tengo, déjame ver si con 17 de base el cálculo me da, todavía compruebo. 17 en la subbase. Es un tanteo, siempre pero aquí más abajo no puedo, pues ya tengo 1,05. Este valor tiene que ser mayor a 1, pero tampoco tan cercano a 1 de manera de que no vaya a generar cualquier error. Acuérdense que nosotros estamos trabajando con el 90% de confiabilidad. Claro, si nosotros le damos mayor confiabilidad, va a ser, a lo mejor le ponemos 95% y me va a decir que no cumple, porque es menor es mayor la seguridad que tengo que tener. Esa confiabilidad va a depender del tipo de vía, porque no es lo mismo, por ejemplo, una autopista de 4 canales que se dañe, que haya que interrumpir el tráfico en un momento determinado, a una vía rural que se dañe, que haya que interrumpir el tráfico por un tiempo determinado. No sé si me explico. La vía Bogotá, bueno, la vía que sale de Bogotá, una de esas grandes autopistas, esa debe tener una, un valor de confiabilidad alto, ¿no? Valor de confiabilidad de 95%. ¿No? Eso nos lo da el tipo de vía. Nos comprueba. Es decir, con estos mismos valores para una autopista principal con el 95% de confiabilidad, esos mismos valores que probamos antes, que comprobaban, aquí no están comprobando. Ahora, si queremos dejar esa, tenemos que aumentar el tamaño de las capas. Poner aquí 7 centímetros, 7, 7, 18 y 18. A probar a ver si nos da. Ahí comprueba. Y comprueba bastante porque me está dando 1,52. Puedo bajar un poco. Esto es por tanteo. 6, 1,19 lo dejo ahí. Cuando este valor está cercano a 1,20, muy alto, este factor de confiabilidad, este factor de seguridad, nos va a generar mayor costo porque va a necesitar que aumentemos los espesores. A mayor confiabilidad es mayor el factor de seguridad que vamos a requerir, o el resultado de ese factor de seguridad nos va a dar menor y entonces vamos a necesitar mayores espesores. No sé si tienen alguna duda respecto a esto. El programa es práctico porque es un tanteo menor. Hay otros programas que yo he probado que hace una simulación por el método de Aston. Él va haciendo por tanteo sucesivo hasta que llega una aproximación entre las dos partes de la ecuación
que llega hasta la 10 milésima, algo así, 100 milésima, cifra de error. Claro, que si nosotros aumentamos la confiabilidad, recientemente hubo un congreso, el SILA, en Granada, España. Ahí hizo el ingeniero Hugo de Venezuela, representante de Venezuela, un, una conferencia que habló sobre ese factor de confiabilidad en las carreteras. Ese factor de confiabilidad va a generar un ZR que es negativo. Entonces, a medida que aumenta la confiabilidad, una confiabilidad del 99%, va a ser menor que el 99,9%, y esta va a ser menor que el 99,99%. Esos decimales de más, esos decimales de más, eso implica mayores espesores. Entonces termina siendo, cuando hablamos, por ejemplo, de un 5% de confiabilidad, de diferencia de confiabilidad, un factor de seguridad de 17 veces, 15 veces mayor. Entonces, por eso hay que tomar en cuenta realmente cuál va a ser la confiabilidad y basarnos en los valores que nos estimó los estudios de la ASTO, para que digan, bueno, mira, para una vía urbana que requiere que se pare menos tiempo, porque una hora detenida en la autopista genera un tráfico de miles de carros, miles de vehículos, entonces hay que tener mayor seguridad. Ahora, si es una vía agrícola, que no es que no sea importante, porque en esa vía agrícola sale la alimentación de los pueblos, los alimentos de las ciudades, pero el tráfico que se genera una vía agrícola un tiempo determinado no es el mismo que el que se genera una vía de alta, que haya mucho carro, de alta capacidad. No sé si tienen. Aló. Ingeniero, acá hay otra pregunta, ya la Ajá, leemos. Dice, ¿qué diferencias, ya para terminar, porque son las 7, dice, ajá. ¿qué diferencia sustancial puede haber entre el RPD y un software tradicional de diseño que existen en el mercado? Bueno, con respecto a los software que yo he probado, no voy a decir nombre para no entrar en detalle de marcas y eso. Hay unos que son muy buenos, pero este es muy práctico. Es muy práctico porque no hay que hacer esos cálculos. Los otros, tú tienes que colocarle los valores y estimar si está bien o no. Es decir, él te va a dar unos resultados que muchas veces uno tiene que modificar el SN, que tiene uno que calcularlo. Es decir, en los otros programas a mí me ha tocado calcular los espesores y ¿cómo es? Los coeficientes estructurales siempre se calculan, y los coeficientes de drenaje. Pero los números estructurales hay que aproximarlos en la, ya lo voy a buscar por aquí, yo lo tengo aquí, en la famosa ecuación de drenaje, que nos da un homograma que no es que sea muy complicado, pero tiene sus bemoles. ¿Me explico? Es decir, un cálculo de esa naturaleza va a generar un tiempo mayor de dedicación de tiempo en los otros software. En este software, con este software, la, es más sencillo. Es más sencillo porque uno lo que hace es chequear de que cumpla con los valores que introduje. ¿Me explico? En otro software hay que hacer unos cálculos que son un poquito más profundos estoy buscando el nomograma
que no lo tenía para acá, pero el famoso nomograma de la ASTO. Ya se lo busco. Ya va. Ingeniero, acá hay una pregunta del ingeniero Miguel y dice, ¿se puede cambiar los nombres de las distintas capas? Sí, bueno, eso depende. El nombre que tiene este programa, yo me imagino que debe ser algo de italiano. No sé si los creadores son italianos o algo tienen que ver con eso. Porque usura, por ejemplo, es es la capa superior del pavimento en italiano. Entonces me imagino que hay algo de eso ahí. Los nombres son eh, para los pavimentos asfálticos o pavimentos flexibles, son carpeta de rodamiento, que es la capa superior, la que está en contacto directo el, con el usuario, y está también la carpeta intermedia. Muchos llaman carpeta asfáltica a esas dos carpetas juntas, que es la capa intermedia con la carpeta de rodamiento. ¿Estamos? Entonces, eso depende, sí se puede. O sea, el nombre va dado de acuerdo a la región donde intervenga. Estoy buscando el nomograma, pero no lo veo. Es un nomograma que da para la resolución del método ASTO 93, que fue, la ecuación es una ecuación grandísima. Y ya va, lo que pasa es que se me ralentizó la computadora. Es este. Déjame compartirlo con ustedes. Ya se lo subo.
¿Ven el nomograma? Aló. Ok. Bueno, ese nomograma, uno entra aquí con la confiabilidad. Aquí, este que está aquí es un ejercicio que es clave porque salen todos los nomogramas. No hay un nomograma virgen que no tenga ese. Esta primera escala que sale aquí es la confiabilidad que va desde 50 hasta 99,9. Esta escala que está aquí media inclinada es la desviación estándar. Entonces unimos la confiabilidad con la desviación estándar y tocamos esta barra que está aquí, que es una línea de pivote. ¿Ok? Entonces esa línea la unimos con el número de repeticiones de carga que vamos a esperar durante el periodo de diseño y tocamos otra línea de pivote. Esa línea de pivote va a ser común para todas las capas que yo voy a manejar para mi pavimento. Es decir, porque nosotros para el diseño de pavimento tenemos que determinar el daño relativo que causan los vehículos sobre el pavimento, considerando las estaciones de lluvia, sequía, de saturación de los suelos. ¿Ok? Entonces nos va a dar un módulo resiliente ponderado, efectivo ponderado, y ese valor nos va a dar unos daños y con esos valores vamos a entrar aquí a un módulo resiliente efectivo de la subrasante y de las diferentes capas, que como módulo resiliente vamos a tener los módulos de elasticidad. Entonces, obtenemos desde esa línea de pivote, pasando por el módulo resiliente, vamos a chocar con este valor de aquí. Déjame ver si lo puedo rayar. Este manojo de curva que está aquí, este gráfico, nosotros ploteamos con el valor que nos da de la línea de pivote, que ya es un punto fijo, porque todos los valores llegan hasta aquí con los mismos valores. Lo que nos va a variar es el módulo resiliente de las diferentes capas. Entonces vamos a obtener con este manojo que está aquí, que parece como un manojo de flores, esto. Eso va a ser la diferencia de servicapacidad que va a tener el diseño. Delta PSI, que lo vimos ahí. Aquí en este ejemplo es 1,9, en el caso de nosotros creo que nos dio 2,3, no recuerdo. Hay que buscar ese valor. Entonces, ploteamos con el valor que nos da y en horizontal y ploteamos la curva con el valor que nos da. Vamos a suponer que en este caso es 1,8 y bajamos en vertical y chequeamos aquí, nos dio SR igual a 5 pulgadas. Si lo multiplicamos por 25,4 nos va a dar en milímetros, pero manteniéndolo en pulgadas va a ser 5. Entonces tenemos que determinar todo y cada uno de esos valores. Y una vez que tengamos esos valores, nos vamos con una ecuación que da, vamos a buscar la ecuación, ya va.
sea que no pensaba que íbamos a llegar a chequear eso. Ingeniero, igualmente por temas de tiempo, como la reunión está programada durante 1 hora, ahorita pues Ajá. finaliza automáticamente. Sin embargo, pues las personas que siguen teniendo de pronto inquietudes y dudas, me pueden escribir a mí en el chat, ¿sí? Para nosotros aclarárselas, incluso podemos enviarles de pronto un video muy corto del funcionamiento. Entonces, porque Sí, sí, ahorita ya en 3 minutos la sesión finaliza automáticamente desde Zoom. Entonces, no sí, quisiera de pronto que quedara así como... colocarle lo que pasa es que se me puso la computadora lentísima. Ah, entiendo, ingeniero. Sí, déjame compartirle. ¿O no? ¿Ven esta estructura? ¿No? Aquí hay que calcular, dependiendo de cada capa, carpeta, base, subrasante, los espesores y los números estructurales. Y eso, con esos números estructurales vamos a determinar nosotros la... ya va. Y esta ecuación, y esta ecuación va a ser ¿ven la ecuación? Sí, Esta, es ingeniero. esta ecuación es una desigualdad. Lo que pasa es que para evitar problemas de que si paso de mayor a menor, mayor igual a menor igual, lo mantenemos como una igualdad y después chequeamos de que los valores sean mayores. El número estructural, que ese es el cálculo que hace directamente, lo hace el programa RPD. Él nos da de una vez el número estructural que él multiplica el valor de A1 por D1 más A2 por M2 por D2 más A3 por M3 por D3. Entonces nosotros tenemos, eso nos da infinitas soluciones, ¿verdad? Porque la combinación, si nosotros aumentamos la carpeta asfáltica, podemos disminuir las carpetas, las capas granulares. O si aumentamos las capas granulares, disminuimos la carpeta. Nosotros jugamos, no sé, con el ingeniero que preguntó lo de los valores, de los precios de los materiales granulares mucho menor, porque son materiales de la zona, que la mezcla asfáltica que hay que procesarla y una serie de cuestiones que la hacen mucho más costosa. Entonces nosotros, claro, el coeficiente estructural de la carpeta asfáltica es mucho mayor que el de las capas granulares. Ese concepto de coeficiente estructural también es variable, pues nosotros vamos a tener coeficiente estructural que es directamente proporcional a al módulo de elasticidad, módulo de resiliencia, pero va, si nosotros multiplicamos por 2 el coeficiente estructural, podemos disminuir a la mitad el espesor. Entonces así vamos tanteando. Ese tanteo lo hacemos hasta que chequeemos que cumple con los valores de espesores mínimos que dicta la ASO.
Ahora, esos espesores mínimos, nosotros con este módulo con el software que tenemos, podemos ir tanteando con esos espesores siempre que coloquemos un espesor mayor al espesor mínimo que establece la ASO. No sé si queda respondida la pregunta. Aló. Bueno, creo que si no, no hay más que agregar. Listo, espérame un segundo, ingeniero. Ah, No, acá estaba mirando, pero sí, como le decía, por falta de tiempo, sí hacen falta aclarar algunas dudas. Yo, de todas maneras, a los participantes que hicieron las preguntas en el chat, yo les estaría enviando todas las respuestas en el WhatsApp o al correo claro. electrónico. Ya tenemos la Lo- información. Igualmente, si desean el tema de la grabación, con mucho gusto me la pueden solicitar y con todo gusto se les envía los correos electrónicos. Ingeniero, a usted también muchísimas gracias por su participación. A las personas que se quedaron durante toda la sección, cualquier inquietud y duda, con todo gusto. Muchísimas gracias y buena noche para todos. Gracias, ingeniero. bueno, estamos en contacto.